Ok, vamos a hacer el cabellito. Estoy cortando tiritas de estambre, pero vean lo que hice. Lo medí así. Como ven, He-Man tiene corte princesa. Princeso, digo, bueno, de príncipe. Ay, perdón. Entonces tomo la medida de aquí a acá. Voy a empezar a unir 4 hilitos y lo voy a poner a la mitad. Antes necesitamos cortar otra tira larga, poner un nudo al final y empezar a unir. Voy a usar este tipo de pelito para que quede bonito, porque si lo hago tejido y aparte hago las rastas para rastras, ¿sí se dice rastras? Algo así, rastas, para que se caiga así como caireles, pero He-Man lo tiene liso, entonces no tiene cairelitos, entonces por eso decidí hacerlo así. ¿Ven que tiene fleco? Entonces me voy a ir a la parte de aquí. Es 1, 2, 3, 4. Entre la 4 y la 5 voy a clavar esto. Clavo. Agarro la mitad y vean. Hago esto. Voy a voltear el muñequito. Y entonces hago un punto atrás y regreso. Agarro otras 4. 1, 2, 3, 4. Lo parto a la mitad. No importa que hay unas largas. Eso no importa. Voy a hacer esto. Clavo en la siguiente fila y hago esto. Y vuelvo a retroceder. ¿Sí? Y vean. Va agarrando. Entonces, si ven que queda espacio, metan otras 4 y así. Vamos a ir uniendo, pegando estambre. Este tipo de pelito sí se lleva mucho estambre, muchísimo. Pero sí conviene hacerlo así, la verdad. Queda muy bonito. Así, vean. Ya voy uniendo así. Al rato voy a emparejar. Vamos a cortar el flequito. Y vean, agarro otros 4. Y vuelvo a la mitad. Y clavo. ¿Sí? Para acá. Aprieten para que no se mueva el pelito. Yo lo voy haciendo así, miren. Voy abriendo, voy haciendo. ¿Sí? Entonces, quedé aquí. Ay, aquí está. Y vean. Y hago aquí otro. Hago 4. Ahí está. Lo parto a la mitad. Jalo. Clavo y lo jalo para acá. Abro el cabello y voy haciendo esto. Lo voy a hacer así. Estoy yendo de la parte de enfrente de la cabecita para atrás. Lo más que se pueda, vayan rellenando. Y vean, agarro la mitad. Ahí está. Y me voy acá.
Ujú. Abro y vean. ¿Sí? Entonces me sigo y regreso. ¿Sale? Ok, vean. ¿Qué fue lo que hice? No lo terminé hasta abajo, sino como a la mitad de la cabecita, porque como lo voy a voltear, vean, queda así, ¿ok? Entonces quedó muy bien. Para que no se vea así, le pongo silicón líquido y lo pego. Entonces, ahora, clavé acá enfrente, otra vez, otro hilo. ¿Por qué? Porque adivinen qué, vean, queda la melenita así, pero necesito el fleco. Entonces, si ven que les hace falta fleco, vayan clavando así y vayan poniendo varias uniones para que el fleco quede hacia el frente. Ok, agarro la mitad y vean, ahora pongo uno al lado del otro, no necesariamente uno detrás de otro, sino al ladito. Vean, ya me vine para acá y voy a cortar otra vez, voy a poner otra vez este. Y regreso del lado donde vine y otra vez. Vean. Es así. Pongo una más para que no se vea como peloncito. Sé que es un poco laborioso, sí, pero da mejores resultados. La verdad queda mucho mejor el muñeco. Y vean, me voy hasta el otro lado para llenar el otro lado también. Y entonces, esto lo voy a cortar. Esta parte. No lo corto ahorita hasta tener todos unidos para que quede a la misma altura. Si no, me va a quedar como niñito que se agarró las tijeras y le dio un tijerazo a su flequito. No, o sea, vamos a hacerlo así bonito. Lo parto a la mitad. Y ahí está. Y agarro y me voy hacia el otro lado. Vean. Yo corté varias tiritas. Si les llega a sobrar, no se preocupen. A veces esas tiritas que sobran ya te ahorran el trabajo de volverlas a cortar para otra muñequito. Entonces, o muñequita, dependiendo. Entonces, lo que sobra siempre se utiliza. Vean. ¿Y ya vieron cómo va agarrando el fleco? Lo estoy poniendo hacia acá. Y el cabellito iba en medio de uno para acá y otro para acá. Y aquí está diferente. A ver, me falta una. Y ok. Este es el último. Aquí, vean, remato. Jalo bien. Vuelvo a rematar. Y clavo y lo mando por otro lado. Ahí está. Y voy a cortar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahí está. Voy a agarrar las tijeras y voy a calcular. Prefiero que quede un poquito largo y ahorita lo rebajo. Uy, creo que quedó bien. Vean. Ya se parece niña, pero es que así es el muñequito. Entonces agarro y voy a hacer esto. Lo voy a voltear y empiezo a cortar. Pueden estirarlo si gustan. Creo que es lo más fácil. Vean.
está. Quito esto. Ahí está. Y creo que ya quedó. Vean. No es tan fácil como parece, pero pues ahí la llevo. Ok. Ahí está. Y vean. Ya quedó mi He-Man. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a pegar. Y vean, realmente nada me sobró esto. No fue tanto. Voy a pegar los ojos, pero... Ahí está. Dejen, veo si corto un poquito más el fleco. Ahí está. Y ya había separado los ojitos. Miren, yo utilizo botones. Este tipo de botón me ha funcionado mucho mejor. Entonces, voy a hacer esto y esto. Miren. ¿Sale? Entonces, con silicón líquido. Ahí está. Ay, es que es medio difícil de manobrear esto. Por eso ahorita casi ya no me pinto las uñas, porque siempre que uso el silicón líquido, resulta que se me levanta el barniz. Entonces, espérenme. Hago esto. Pongo un puntito de silicón. Si ven, levanto el fleco para no pegarlo. Y vean, hago todo con tanteo. Entonces, aquí. Lo que sí, procuro que quede en la misma línea. Ok. Ahí está. Y pongo el botón. Lo aprieto y lo dejo secar un rato para que no se levante. Y en esta parte del flequito y todo esto, yo les recomiendo que sí le pongan silicón líquido en la parte de atrás para que no se vea lo peloncito del muñeco. Entonces, vean. Ahora, voy a agarrar, no, es que sería otro tono, otro tipo de estambre para hacer la nariz. Pero casi es el mismo tono. Se va a ver diferente porque quiero que se note diferente la nariz. Entonces, ensartamos. Hago un nudo al final. Ahí está. Y entonces, agarro, son 2, 4, lo hago estos dos. Que quede centrado en los ojitos. Este nudo lo escondo así. Ay, espérenme. Lo estoy escondiendo en otro lado. Ahí está. Y entonces hago esto. Atravieso 2 veces. Así. ¿Sí? Espérenme. ¿Ven? Por eso lo levanto, para que no... Y de abajo, de arriba hacia abajo voy a hacer esto. Lo atravieso. Me encanta este estilo de nariz. Se ve muy bonito. Y al final
voy a rematar. Pero vean, agarro la nariz y le jalo para que esto no se mueva. Y luego lo clavo y lo mando a otro lado. Y corto. Vean. Podemos hacerle cejas también. En este caso estoy viendo si es necesario, porque como lleva el flequito, pues no se va a ver mucho. Miren, por ejemplo, aquí ya vi que hay dos pelitos que se pasan. Y vean. No sé si ponerle chapitas, porque van a decir, oye, pues sí, es He-Man. Y entonces, vean. Los amigurumis no llevan boquita, porque se supone que están hechos para guardar secretos. Ay, quedó hermoso. Ok, ¿qué vamos a hacer? Voy a hacer esto. Con el silicón frío, voy a llenar de silicón. Pero tiene su gracia, vean. No necesitan ponerle mucho. El chiste es que nada más se atore el pelito, pero sin que se vea tan apelmazado. Ahí está. Y entonces lo levanto y como que lo peino. Y vean, ya quedó. Y hago lo mismo del otro lado. Vean. Espérenme que casi ya se acaba esta botella de silicón. Y se tarda en bajar, pero espérenme. Así. Y bajo el cabellito. Vean. Y así vamos a hacer la otra mitad. Para que se vea bonito el He-Man y no se esté viendo esto. Vean. Aquí todavía puedo peinarlo. Porque está fresco el silicón. Es que esto se hace con cuidado. Y vean, ya quedó. Ahí está. Pueden acomodar todavía. ¿Sale? Entonces, lo hago del otro lado. El flequito, a diferencia de lo demás, no lo voy a pegar con silicón. Lo voy a dejar así. O saben que sí vamos a hacerle cejas. Porque si se levanta el flequito, pues se van a ver las cejas. Entonces vamos a hacer esto. Las voy a poner en color del mismo tono del estambre, porque es rubio. Y entonces, aquí arribita del ojo lo pongo. Aquí esto es importante. Depende qué le quieran, qué expresión quieran ponerle, va la cejita. Vean. ¿Sí? Entonces, aquí. Espérenme, creo que cuando no les gusta, jálenlo así. Y ven, es que la ceja sí es importante. Hay que ponerle como una expresión. Sí, esa es la palabra. Pero quiero rematar. Y como no quiero que se vea el remate, lo hago debajo de la ceja. Y lo mando a otro lado. Vean, ¿ya vieron? Y ya no se vio. Ay, ¿saben qué? Sí le voy a poner chapitas. Como que lo veo muy pálido. Muy pálido. Ok, vean. Voy a utilizar este tipo, ay, perdón,
este tipo de rubor. Este lo venden, es barato, lo venden en las bodegas Aurrerá en 5 pesos, 10 pesos. Y vean el tono. El tono que uso es rosa para que no se vea como muy oscuro, muy triste. Y vean el tipo de brocha que uso y entonces empiezo. Ahí está. Vamos a echarle otro poquito. Es de tal manera que nada más se vea como, vean, sí le ayudó. Como iluminado, no se ve así como pálido. Pueden usar cualquier tipo de brocha, no hay preferencia, pero con esta me he acomodado más. Y por eso uso este tipo de brocha. ¿Ok? Entonces, nos falta la espada. Pego el cabellito y vamos a hacer la espada. Ok, vean, ya quedó. Entonces, ahora vamos a hacer la espada. Es que He-Man sin espada no es He-Man. ¿Por qué? Porque pues ahí tiene todo el poder de Grayskull. Entonces, vamos a hacer esto. Voy a hacer 1, 2, 3, 4. 4, 5 cadenas. En la segunda cadena voy a hacer un punto bajo y luego 2 puntos bajos. Y aquí hago 2 cadenas más una. Vean. Luego, en la segunda cadena voy a hacer un punto bajo, 2 puntos bajos. En medio tejo otro punto bajo y luego otros 2 puntos bajos en las 2 cadenas que salieron volando. Vean. ¿Ya? Luego, giro el tejido. Y aquí voy a hacer un punto bajo de una cadena y voy a hacer 1, 2, 3, 4 y 5. Volteo el tejido y hago 1, 2, 3 cadenas y más una. Luego regreso otra vez con punto deslizado. 1, 2, 3. 3 puntos deslizados. Y aquí en el primer punto voy a hacer un punto bajo, 2, 3, 4 y 5. Vean. Y aquí hago 1, 2, 3 más una. Volteo el tejido y hago un punto deslizado desde la segunda cadena. 2 puntos deslizados y 3 puntos deslizados. ¿Sale? Y aquí hago otro punto deslizado. Después hago otro punto deslizado para moverme en la parte del medio. Hago una cadena y hago 1 y 2 puntos bajos. Vean. ¿Ok? Volteo el tejido. Subo con una cadena y hago 2 puntos bajos. Volteo el tejido. 2 puntos bajos. Hago otra vez, volteo el tejido, una cadena, 2 puntos bajos. Y vean. Se ve rara la espada, pero es que así va. Y luego
Lo volteo y hago lo mismo. 2 puntos bajos, una cadena, 2 puntos bajos. La vuelvo a voltear. Llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En la octava voy a hacer una disminución, pero hago esto. Meto en los 2 hoyitos y jalo. Y entonces así ya queda. Voy a rematar. ¡Ay! Espérenme, que se vino con todo y todo. Remato. Pueden hacerla de cartón. También la pueden hacer de cartón. ¿Sí? Y entonces, porque vean, ya quedó la espada. Entonces, vamos a esconder este estambre y yo hago esto. Clavo primero la aguja, luego la ensarto. A ver si se puede, porque esto sí cuesta. A ver. Vean. Ahí está. Y la jalo. Ahí está. Y ya corto. Y lo mismo voy a hacer con este. ¿Sale? Ya casi terminamos el... Bueno, ya de hecho ya está terminado el He-Man. Estoy haciendo un tutorial del vestido, pero ay, no sé, estoy sufriendo mucho por ese vestido. Pero a ver si lo hago. Si les gusta mi video, suscríbete, regálame un like, comparte, porque eso me ayuda a que YouTube me recomiende. Miren, puedo pegarla a la manita, que creo que es lo que voy a hacer. Espérenme. Pero eso lo voy a hacer con este tipo de hilo. Para que no se note. Espérenme. Ahí está. Creo que... Ah, no, pero... Tengo una ensartada, pero no, es un poquito hilo. Vean. Entonces, vamos a hacerlo con este hilo. Y voy a unir. Espérenme. Ya me clavé la aguja. Bueno, lo bueno es que ya no siento. Ya cuando llevas muchos años cosiendo, ya... Dijo, te la clavas y ni cuenta te das. Ok. Voy a hacer esto. Hago el nudo. Esta la pongo acá. Y vamos a hacer esto. Agarro el puñito y lo paso. Así. Entonces, agarro de aquí y lo clavo. Y es que con este hilo no se ve, miren, no se llega a ver. Entonces, me paso al otro lado y otra vez lo hago. Vean. Ahí está. Ahí está. Ya quedó sujeta. Esto va así. Y aquí remato. Ahí. Y lo clavo y lo saco por otro lado. ¿Ok? Y corto. Entonces, ya quedó. Espero les haya gustado. Vean cómo quedó. Se ve hermoso el He-Man. El flequito.
la espada. Entonces, espero les guste mi tutorial. Regálenme un like, compartan, suscríbanse, porfa. Eso me ayuda muchísimo y nos vemos en el siguiente tutorial.